Saludos mis queridos parcibalianos. Hoy súper contentos porque la película que vamos a tocar el día de hoy es una que está dentro de la presente temporada de premios que ha arrancado en este recién estrenado año 2025. Estamos hablando de Emilia Pérez y vamos a aprovechar la ocasión porque recientemente y gracias a la gente de Mundo de Película pudimos asistir en días recientes a el cineforo que se hizo de esta misma película en la sala Cines Art del Cines ubicado en el Centro Comercial Tolón. Y bueno, fue una velada muy agradable, por demás está decirlo, así como también hubo muy buena atención por parte del equipo de la sala de cine, así como también por parte de los organizadores, quienes muy pacientemente ubicaron tanto a los que compraron sus entradas para participar en este cineforo, así como aquellos que tuvimos la oportunidad de ser invitados para la ocasión, y por supuesto también a los respectivos panelistas que presentaremos en un momento. Ok, este especial lo vamos a hacer en dos partes. En la primera vamos a revisar lo que es la película en sí y en la segunda veremos lo que fue un poquito del cineforo y el análisis de los distintos panelistas que estuvieron invitados para la ocasión, mismos que ya presentaremos más adelante a medida que vayamos avanzando en este especial. Ok, ¿qué es lo que hace esta película tan particular que está en estos momentos en boca de todos? Primero que todo, la combinación que tiene en cuanto a comedia musical con cine de gangsters, es lo primero que llama la atención de la gente. Segundo, que está ambientada en México, en todo este concepto, en todo lo que tiene que ver los carteles de la droga y otras cosas y otras mafias que hay por allá en ese país, donde tenemos a una abogada cuyo trabajo está siendo muy subvalorado y después de un juicio es contactada por teléfono por un mafioso que es conocido como el Manitas, ¿ok? Y este mafioso le pide algo bastante particular y es el otro elemento que llama la atención, y es el hecho de que el Manitas lo que quiere en esencia por parte de Rita, la abogada, que es interpretada por Zoe Saldaña, es cambiarse de sexo. Y de hecho él mismo le cuenta en la primera reunión que ya inició su tratamiento hormonal hace 2 años y quiere llevar todo esto bajo la más absoluta discreción y sin que incluso su esposa Jessie, que es interpretada por Selena Gómez, sepa de este tema al respecto, misma que además es su esposa y mamá de sus 2 chamos. Debo decir además que el Manitas es interpretado por la actriz española Carla Sofía Gascón, quien además es quien le da vida a quien se transforma después y da nombre a esta película, Emilia Pérez. Lo dicho, ya estas cosas hacen que la película llame muchísimo la atención de la gente y que además esté en estos momentos en boca de todos. Y además, esta actriz Carla Sofía Gascón, de nacionalidad española, es una actriz transexual y en lo personal es una de las mejores actuaciones de la película, puesto que tiene esa doble labor: interpretar al Manitas, así como también al personaje de Emilia Pérez, que es en quien se transforma el Manitas, pues. El otro punto que también debo destacar en cuanto a actuaciones es el hecho de que la otra actuación destacada es la de Zoe Saldaña, puesto que ella no solamente actúa, sino que también canta, baila y de paso lo hace con un vestuario que, wow, o sea, yo personalmente me sentí como que si estuviese en una camisa de fuerza. y además también se da el lujo de rapear en una de las escenas, lo cual, oye, eso sumado también a la escritura de su personaje me gustó muchísimo. Otra cosa que también debo destacar en estos momentos es el hecho de que Selena Gómez ha estado también en boca de todos e incluso a mí no me gustaron mucho las declaraciones que dio a comienzos de mes el actor Eugenio Derbez. Fue un tanto duro con la actriz y esta tuvo que salir a defenderse diciendo que no le dieron mucho tiempo para prepararse, así como también que ella está al tanto de que su acento al momento de hablar español no es el mejor que digamos. Con todos estos elementos debo decir que Gómez en ese sentido se supo defender bastante bien al momento de hacer la película, y sería completamente injusto de mi parte decir que
que no lo hace bien. Lo repito, se sabe defender, pero poco más de allí. Y de resto, pues, su personaje sí debo decir que está bien escrito y cumple pues con la labor en cuanto a lo que es el desarrollo no solamente del personaje a nivel individual, sino también de los acontecimientos de la trama en general. Otra cosa es el hecho de que están presentes en la película la actriz mexicana Adriana Paz, que interpreta a Epifanía y que es parte importante de lo que es el desarrollo de la trama de la película, y Gustavo, el cual es interpretado por nuestro querido Edgar Ramírez. Eso lo aplaudo, así como también debo decir que sus actuaciones están muy conseguidas. Y de igual forma el acento mexicano de Ramírez está muy bien conseguido. Sí me hubiese gustado que sus personajes se aprovecharan de la mejor manera posible, que no se limitaran únicamente a aparecer ya un poquito después de la mitad de la película y desencadenen una serie de cosas con respecto a la trama y al desarrollo de los personajes. Y pues Carla Sofía Gascón es quien tiene el mayor peso en cuanto a la parte del elenco en toda la película, puesto que interpreta, como ya lo dije hace un momento, a El Manitas, así como también a Emilia Pérez, su posterior transformación. Y la verdad que quedé bastante impresionado. Yo no conocía a esta actriz española y vaya que se fajó para poder desarrollar a su personaje, puesto que primeramente hablamos de que interpreta a un hombre para ya después aparecer como la conocemos hoy en día, y bueno, dentro de la película como Emilia Pérez, un acento mexicano que también está bastante conseguido. Y bueno, ya que estoy tocando el elenco, debo decir que está bastante bien en cuanto a lo que es la parte musical, destacando principalmente Gascón y Zoe Saldaña. Y bueno, Selena Gómez, que ya tiene una carrera bastante amplia en cuanto al mundo de la música, harto conocida. Y bueno, de Edgar Ramírez yo nada más tenía un boceto de él cantando, y eso fue en una escena de karaoke en la película Joy con Jennifer Lawrence. Y eso era todo lo que teníamos de él. Pero lo dicho, igual hubiese querido ver más participación de su personaje durante la película. Yo no voy a negar que a los directores, al equipo realizadores de una película, y de hecho esto va para cualquier arte, tiene que concederse la libertad creativa al momento de realizar sus obras. Ello porque las pueden concebir, o mejor dicho, las pueden traer al mundo de la forma como estos los concibieron en sus cabezas, en las reuniones de preproducción y cosas así. Eso es algo que tiene que cumplirse, y donde por ningún motivo debe haber interferencia ni del estudio ni de aquellos que estén financiando la película. ¿Por qué? Porque caramba, o sea, si tú estás poniendo plata y significa que le estás dando la confianza a ese equipo para que lleven a la realidad lo que quieren traer en cuanto a cine se refiere. Y ya se ha visto bastante bastantes casos, que involucran cómo un estudio interfirió y a la postre daña el producto que se concibió originalmente. ¿Por qué digo esto de la libertad creativa? Porque el director Jacques Audiard me gusta que le haya dado rienda suelta a su imaginación para poder escribir el libreto de la película, así como también para llevar a la realidad los distintos escenarios, así como la fotografía y demás elementos donde transcurren los acontecimientos de esta, y donde por supuesto le da rienda suelta al momento de que los personajes van a cantar sus canciones, así como otras cosas pues que bien vale destacar. Pero por otro está el riesgo de que con tanta libertad creativa que Audiard tuvo al momento de realizarla,
tenga una percepción tan pobre de lo que son, de lo que es México y todo lo que conlleva el vivir dentro de este país. Y de hecho, él mismo lo dijo a principios de este mes, cuando dio declaraciones de que nada más conocía unas muy poquitas cosas de México, palabras más, palabras menos, y eso a la postre lleva a que de nuevo la percepción de este realizador sobre este país sea bastante pobre, cosa que le han dejado saber los mexicanos en las redes sociales, y donde además la controversia se ha desatado después de que a principios de este mes también tuvimos la ceremonia de los Globos de Oro, y esta película no solamente gana como mejor película internacional, sino también como mejor película en comedia o musical, teniendo películas que imagínate, estamos hablando de películas como Anora, que como ya lo mencioné en su momento en la reseña que ya les entregué, si no pasa nada más, es de momento mi película favorita de 2024 y es infinitamente superior a esta Emilia Pérez. Pero ojo, el que esté diciendo esto no significa que la película sea mala, al contrario, ya he presentado mis puntos en cuanto al por qué considero que la película vale verla, pero debo ser justo y también debo traer estas cosas a colación, puesto que caramba, o sea, no pueden pasarse por alto. Además de que con esto, oye, o sea, uno tiene empatía con los mexicanos, porque si bien es cierto que las realidades de ese país y de Venezuela son distintas, hay puntos que se entrelazan y oye, uno no puede aprobar eso por nada del mundo. Es una buena película, pero lamentablemente esas licencias artísticas de Jacques Audiard al momento de realizarla hacen que dinamite las posibilidades de que alcance la excelencia cinematográfica. Bueno, y ya con este punto de mi reseña de la película, una vez que esta terminó, pasamos a lo que fue el Cineforo, donde tuvimos a los distintos especialistas que fueron invitados para liderizar el mismo. Estamos hablando de que se contó con la presencia de la doctora Rosa Pellegrino Hurtado, la cual es psicólogo. Tuvimos también a la abogada Tamara Adrián, quien además es parte de la comunidad LGBT al ser una mujer transexual, y el crítico de cine Jorge Roy, quien además es uno de los votantes del jurado de los premios Globo de Oro. Fue una discusión muy rica sobre la película, ellos dieron sus puntos de vista, de hecho a los tres les gustó, y Jorge confesó que después del Cineforo la volvió a ver, creo que fue una cosa así como por una cuarta, una sexta vez, pero igualmente la vio primeramente en Los Ángeles, antes de todo este asunto de los incendios que han estado azotando lamentablemente a esa ciudad de Estados Unidos, y bueno, después de unas cuantas ocasiones la volvió a ver hace unos días en el Cineforo. Bueno, llegó el momento pues de escuchar a los distintos profesionales. Vamos a empezar con las damas como debe ser, y pues empezamos con la doctora Rosa Pellegrino, quien nos ofrece su punto de vista con respecto a esta película. Mira, a mí me da mucha risa porque la primera vez que vine acá analizando el Joker, yo salí y sentada aquí y dije, wow, qué buena película que me hace empatizar con un tipo como el Joker. Bueno, yo estoy aquí diciendo qué buena película que me hace empatizar con el jefe de un cartel de drogas, ¿no? Está como complejo, pero es la realidad. Mira, sí, a mí me gusta mucho esa conversación en específico porque nos recuerda que, y esto es arriesgado, pero es así, antes que el jefe de un cartel, antes que cualquier otra cosa, estamos hablando de un ser humano que se vio moldeado por circunstancias desde la infancia, como él lo menciona, ¿no? Vivir, crecer, moldearte en situaciones tan complejas, en situaciones de tanta vulnerabilidad como
pero siento que estoy en vulnerabilidad, siento que no estoy en paz con lo que soy, siento que hay algo que me diferencia del riesgo, del resto de la gente, y yo tengo que hacer algo para sobrevivir. Entonces, que la gente nace mala, que la gente nace perversa, que la gente nace jefe de un cartel, no necesariamente. La gente es moldeada también por sus circunstancias. Entonces, creo que es importante también saber, ojo, y no para justificar las acciones, sino para entender de dónde viene. ¿Por qué? Porque no podemos atacar un fenómeno, sea cual sea, o una problemática en particular, si no sabemos de dónde viene, si no sabemos qué lo origina, si no nos metemos en el fondo del problema del que estamos hablando y atacamos el origen. Entonces, si tenemos una cantidad de niños, a lo que yo me dedico, en una situación de vulnerabilidad, en una situación de desventaja, en una situación de peligro o de abuso, ¿qué podemos esperar? Vamos a tener adultos rotos, y lo que yo siempre digo, criar adultos, criar niños sanos es mucho mejor, incluso mucho más fácil que arreglar adultos rotos. Y aquí está, un adulto que de alguna manera se buscó arreglar, pero no todos tienen esos recursos emocionales para hacerlo, y por eso hay veces que vemos lo que vemos en la sociedad. Entonces, sí me parece importante poder posicionarnos desde el hecho de el ser humano y sus vivencias, el ser humano y las condiciones vitales en las que lamentablemente a veces nos encontramos, sin ser culpables, sin ser necesariamente alguien que buscó esa situación o esa condición, pero al alcanzar cierto punto de la vida, y a lo mejor a todos nos habrá pasado que nos damos cuenta de estas cosas, a veces ya es nuestra responsabilidad hacernos cargo de eso, que no fue mi culpa, que no lo busqué, que lo que me pasó en la infancia quizás yo no lo originé. Bueno, pero hasta cierto punto yo voy a tener ciertas herramientas para hacerme cargo de eso. Y si no, pues la importancia de esto también es saber que siempre tenemos derecho a buscar ayuda, que siempre podemos apoyarnos en alguien, independientemente de las condiciones que yo haya vivido, de cómo yo me sienta, de lo que yo haya atravesado, siempre voy a tener mi condición de ser humano. La condición de ser humano acarrea inevitablemente la condición de dignidad, ¿sí? Todo ser humano tiene dignidad, todo ser humano tiene un derecho. Entonces, creo que verlo por allí, poder ser humanos, poder empatizar con ese hecho del sufrimiento incluso que reside en el jefe de un cartel, como lo vimos allí, que yo lo veía y me daba como cosa, pero cuando lo veo llorando digo, bueno, esta es una persona que sufre y que tiene derecho a sufrir. Entonces creo que esa es una de las cosas que dentro de todo me llamó bastante a la reflexión. Manita, yo soy amiga de Manitas. Bien, esa fue la disertación de la doctora Rosa Pellegrini Hurtado. De nuevo, la misma fue sencillamente genial viéndola desde el punto de vista psicológico, y donde de nueva cuenta denota que la película, en cuanto a lo que es escritura de personajes, está bastante bien hecha, y eso hay que decirlo. Y una vez más también tengo que ratificar que la misma no es perfecta, no lo es, pero hay cosas que es más que justo rescatar. Bueno, continuando con los panelistas y siguiendo este servidor en cuanto a papel de caballero se refiere, continuamos con las damas. Esta vez le damos la palabra a la abogada Tamara Adrián, quien, como ya dijimos hace un rato, es parte de la comunidad LGBT y quien vive muy de cerca las vivencias de todo lo que involucra ser una persona dentro de esta comunidad. Escuchemos pues qué dijo al respecto. Quería decir cuatro cositas muy rápidas. Primero, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista cámara, desde el punto de vista iluminación, porque hay cosas muy interesantes en la película. Ayer murió David Lynch, aquí hay unos contrapicados en el momento de la fiesta que son muy David Lynch. Pero además, no sé si se dieron cuenta del cambio de grado en la película, en la filmación, el cambio de temperatura de las luces, que es por lo que maneja las emociones en el sitio donde se ve más, es en el momento, en el momento en el cual están en el restaurante y está Emilia allá y está acá, y está con una luz bastante amarilla del restaurante, que luego cambia a blanco
blanco en algún momento y luego pasa al negro prácticamente, y es lo que le da la atención a esa relación. Pero ahí no, si se dan cuenta, ahí hubo solo cambio de temperatura de luz, pero no hubo cambio no hubo secuencias adicionales, y ahí no hubo montaje, sino cambio de luz. Lo mismo también en algún momento en el cual se veía la luz viniendo de la ventana cuando ella está con la pareja. No, desde el punto de vista de iluminación y grano, me parece extraordinario. Enfoque, cuando sale de foco entra en foco al propósito, y las composiciones fotográficas son perfectas, extraordinarias y muy innovadoras para transmitir lo que quería transmitir. La música para mí es solo una excusa para no hacer un tema tan duro, tan difícil, que podría convertirse en un panfleto. Hacerlo casi sutil, casi que pasa sin que uno se dé cuenta las barbaridades que están pasando, las situaciones tan terribles que están pasando. Lleva la última escena con la Emilia Pérez convertida en virgen, en Cristo, y prácticamente en una ceremonia de Semana Santa, prácticamente. Para mí, desde el punto de vista, hoy la disfruté muchísimo más desde el punto de vista cinematográfico propiamente dicho, es decir, ya no el tema, ya desde el punto de vista montaje, iluminación, la forma de... Y no sé si se dan cuenta que hay por lo menos 10 formas de tratar el montaje, y cada una de ellas según temas, según el tema que va sucediendo. Hay un montaje muy realista, como la escena de Ramírez en el carro. Hay partes que son muy sueño, y en eso de alguna forma me vuelve a tocar. Tengo que volver a ver, por cierto, las películas de Netflix, porque me parece que hay cosas ahí de montaje que me recuerdan ese paso del sueño a la realidad, y la realidad al sueño, sin que se note cuándo es una y cuándo es la otra. Me maravilló muy en esta tercera vista, porque la segunda no me está gustando. Ahora, yendo a tu pregunta, y perdona que haya dicho esto, ¿de qué trata Odiar? Además, le decía yo a un amigo de estos días, claro, pero es que el nombre del director lo dice todo. Tú lo puedes odiar o lo puedes querer. No hay duda. Es muy interesante. Pero a mí me encanta lo que hizo Odiar con esto, porque ¿de dónde parte Odiar? Los sociólogos se preguntan mucho de dónde viene la violencia extrema en los carteles en América Latina y en algunos sitios de Asia. ¿Por qué lugares donde existe igual pobreza, iguales privaciones desde el punto de vista económico, cultural, social, económico, a las personas, igual vulnerabilidad, tienen distintos grados de violencia y de organización hacia la violencia? O sea, algunos sociólogos, y no por azar que esta película tenga un origen francés y que la odie la gente porque es un francés hablando de América Latina, un francés que no habla español, con gente que no es, actores que no son mexicanos interpretando a la selección mexicana, y una Carla Gascón, que además haciendo qué maravilla, haciendo los dos papeles, haciendo el papel de manitas, del malandro, y haciendo el papel de niña. O sea, y se transforma realmente. El Oscar que se ganó es absolutamente justificado desde ese punto de vista de
¿De qué vamos? Que realmente existe dentro de la sociología una tendencia muy importante a analizar el origen de este tipo de bandas dentro de la perpetuación del machismo tóxico y el patriarcado tóxico ese que únicamente se basa en la violencia como mecanismo de ascensión social y como mecanismo de lograr el control sobre lo mismo. Pero desde ese punto de vista, esta película es una alegoría de esa tesis que está ahí. Una alegoría, ¿por qué? Porque esta tesis, quizás de manera muy ingenua, creo yo, puede ser, divide la creación de la violencia atada al machismo violento, al machismo tóxico, y por el otro lado redime la feminidad en el sentido de que no asocia los comportamientos violentos a la feminidad. Y la película es toda una alegoría de eso. El hecho de la transexualidad de la actriz no tiene nada que ver, ni del hecho del cambio, es la manera como el director muestra que en un papel una persona entra en el círculo de la violencia incremental y en otro papel se convierte en la redentora y la persona que lucha contra esa violencia que en otro rol tenía como médica. Entonces, para mí, quizás eso es lo más interesante de la película como propuesta para hacernos pensar en cuáles son los orígenes de esos gangs, de esas bandas. Aquí tenemos muchas por las cuales pensar, que si un tren de Aragua, que si un tren de Llano, pero tendríamos que pensar también en el origen de esa violencia y de cómo ella se va nutriendo a sí misma. Bueno, de esta disertación me quedo con dos puntos en particular. El primero, el hecho de todo ese análisis que hizo la doctora Adrián en cuanto al cómo refleja la película a nivel de lo que es el personaje de los personajes de Carla Sofía Gascón, el cómo van haciendo, cómo se van formando pues ese tipo de personas, y que a la postre podrían hacer que nazcan organizaciones como eso, como los carteles, llámese en México o en cualquier otro país. Y por otro, los apuntes técnicos que de nuevo me lleva a lo que es la parte de la libertad creativa del director Jacques Audiard, que tuvo para poder colocar las cámaras donde él le pareció más convenientes, la iluminación, y vaya, que también de esta disertación de la doctora Tamara Adrián me quedo también con el hecho de que da gusto escucharla cuando de hablar de una película se trata. De verdad que ya con estas dos profesionales valió mucho el esfuerzo el haber aceptado esta invitación. Pero aún queda una personalidad más, la cual es el crítico de cine Jorge Roy, quien también tuvo mucho que decir con respecto a lo que fue esta película. Vamos a escucharlo. La verdad es que yo he sido de los defensores, y esto me ha costado muchas críticas, sí, hasta amistades incluso, pero a mí uno de los principales atributos de esta película es eso, que yo agradezco esta invitación porque es una película que te invita a hablar, te gusta o no, cosas te conectan o no, te invita a hablar, y siempre que una película que busca eso está haciendo su trabajo, ¿no? En ese sentido, sí, un musical totalmente atípico. Este ha sido un año muy fuerte para los musicales en la industria del cine, pero es injusto ponerlos en una categoría o hacer TikToks donde vemos, ay, qué bella esta canción, pero la que ganó es esta de Emilia Pérez, que son dos códigos totalmente distintos, y así como es injusto categorizar a dos películas dramáticas que no tienen que ver una con la otra. Lo mismo sucede con los musicales. Este es un musical que es producto de la imaginación de este director, de su compositora, que
crea su propio código, no sigue ninguna regla, sino él pone sus reglas de cómo quiere contar su historia, de la manera en que quiere aproximarse. Y esto incluye todos los sentidos, desde cómo maneja la cámara hasta cómo están escritas y fraseadas las canciones, que no tienen rimas, que la gente no canta bien, que todo ese tipo de elementos incluye el código que está proponiendo, y me parece que por eso es válido, que no nos guste, que escuchamos unos gallos en la película o que las canciones no se te queden pegadas. Creo que parte de la intención de lo que quiere proponer Jacques Audiard de experimentar con el género, ¿no? Creo que es un género que tiene muchísimos recursos para experimentar en la música, en las letras y por supuesto en la puesta de cada uno de sus musicales, y agradezco ver propuestas como esta porque sin duda son arriesgadísimas. Y bueno, eso tiene, cada vez que uno toma un riesgo, eso tiene sus consecuencias positivas y negativas. Entiendo que la historia, obviamente, y sobre todo para este lado del mundo, toca temas muy sensibles, que bueno, nuestra situación, la de México, es totalmente distinta. Hay personajes, hay situaciones que podemos reconocer, y que verlos de esta manera, contadas con gente cantando, bailando, obviamente hiere susceptibilidades en este lado del mundo, pero no deja de ser una obra artística interesantísima que justamente busca otras maneras de aproximarse a estos temas, y eso para mí es un punto válido y lo valoro mucho como espectador, ver originalidad en la manera en que abordamos estos temas. Yo entiendo que hay mucha crítica porque son temas muy serios y muy sensibles, pero yo me quedo siempre con lo cinematográfico y creo que sí, aquí hay una propuesta. Hay cosas que nos van a impactar, que vamos a ver por primera vez, que las referencias propias son lo mismo que estamos viendo aquí, que no es una copia de algo, sino una creación original, y eso en estos tiempos donde vivimos de secuelas, de remakes, de todo, esto para mí es valiosísimo. Entonces, desde el punto de vista cinematográfico, yo aplaudo eso, la originalidad con la que presenta los temas y con la que aborda el género musical. Bien, esa fue la disertación de Jorge Roig, y de ella me voy a quedar con un punto particular, y es el hecho de que, ok, está bien, no es correcto normalizar, o mejor dicho, romantizar cosas como los carteles, llámese de la droga o de cualquier otra cosa que involucre estar fuera de la ley. Eso no es bueno, ahí estamos de acuerdo. Pero lo que sí resulta interesante de esta película es el hecho de que se está mostrando de una forma muy distinta algo como esto, pues. Y dicho sea de paso, me hizo recordar una cosa, y es el hecho de que ya en Estados Unidos, a inicios de los 2000, tuvimos un musical como lo es Chicago, protagonizado por Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger y Richard Gere, también con actuación de Queen Latifah, donde también el crimen estaba reflejado se le estaba dando un punto de vista musical también, donde por cierto no funcionó también debido a que sinceramente Renée Zellweger y Richard Gere fueron malas elecciones de casting. Para lo que fue el aspecto de canto, no la dieron, al menos ese es el punto de vista de este servidor. Y bueno, si eso se pudo hacer en aquel entonces, siento que lo que quiso decir Jorge con respecto a su punto en la disertación es eso, que si se pudo hacer con esta película, el director no vio ningún motivo por el cual no podía mostrar de otra manera los carteles mexicanos. Bueno, es lo que podemos decirles sobre esta película de Emilia Pérez. Agradecemos una vez más a la gente del mundo de película por la invitación, y a ti por estar allí escuchando y viendo esta reseña junto con este especial del Cineforo sobre esta película. Recuerda que tienes por acá en el mundo de Parcival distintas redes sociales a las cuales te esperamos a que nos sigas, así como también te suscribas al blog donde tenemos artículos relacionados con noticias y reseñas escritas, y pues te esperamos en la próxima reseña que hagamos por acá en el canal. De momento, gracias por estar aquí presente. Excelsior.
Saludos, saludos mis queridos parcivalianos. Hoy súper contentos porque vamos a presentarte el día de hoy una reseña... Ay, ya vamos a empezar. Debo decir que esta velada en cuanto a todo lo que tiene que ver el Cineforo, agradecemos a la gente de Mundo de Película, perdón, por la invitación hacia, bueno, continuando con las damas en cuanto a lo que son los panelistas. Ahora escuchemos a la disertación de la doctora. Yo no voy a negar que Saludos, saludos mis queridos parcivalianos. Hoy súper contentísimos porque la presentación de hoy en cuanto a lo que va a ser el análisis de la película que está en la carrera de los Oscar y otros. No. Ay Dios.